En nuestra opinión, la cifra total de niños combatientes en Colombia supera probablemente los 11.000, siendo este un cálculo conservador que puede subestimar significativamente la cantidad real. Organización Human Rights Watch. Del total de desmovilizados en Colombia en el año 2000, el 48% eran menores de edad. Comisión de Conciliación Nacional. Se cometió una masacre de 17 campesinos, entre ellos 6 niños. Campesinos, una masacre, 6 niños. Una masacre. ¿Será que un bebé de 18 meses y 5 niños podrán ser enemigos de alguien o entender lo que es ayudar al bando contrario? ¿Podrán ser enemigos de alguien? 6 niños. ¿Podrán ser enemigos de alguien? 6 niños. ¿Podrán ser enemigos de alguien? 6 niños. ¿Podrán ser enemigos de alguien? Sin límites. Cualquier persona por debajo de los 18 años no puede ingresar a las Fuerzas Armadas de Colombia, punto final. A ustedes yo les puedo exigir, muchachos, que hablen de paz porque nacieron en un país en guerra, que 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 nacieron. Esos niños hoy están en esos grupos armados porque la sociedad urbana no le interesa y hay todo un circuito de agentes que les interesa explotar. La violencia adquiere unas dinámicas propias, independientes de los procesos centrales de transición. ¿Cuál es la educación que le estamos dando a los niños hoy, a la élite colombiana? ¿Es una educación con límites? No, es una educación sin límites. Aquí nací yo, acá me tocó nacer. Mi nombre es Jaime y soy un niño de la guerra. Yo todavía recuerdo mi casa. Una de las cosas que más recuerdo era el columpio que me hizo mi papá con una llanta. Pero todo cambió una noche. En ese momento yo tenía 7 años. Yo pensé que era un fantasma lo que había hecho ese ruido. Recuerdo que vi a mi mamá. Esa fue la última vez que la vi. Si usted se fija en el Estado Mayor de las FARC, la mayoría de ellos se organizaron y entraron en esta organización siendo niños. Entonces está el caso del que ingresó teniendo 7 años, 12, 14, 10, que es el caso de Jojoy. El único en realidad que no era niño cuando ingresó fue Raúl Reyes. Pero eso es un caso excepcional. La mayoría de ellos, bueno, también el cura Pérez, por ejemplo, y algunas otras figuras importantes que también, y fíjese lo interesante, esas figuras eran las figuras, los intelectuales de la organización, ingresaron tardíamente. Mientras que el ala combatiente sí que ingresó muy temprano, empezando por Tiro Fijo, que empezó en este tema de la violencia desde los 12 años.
Los niños en Colombia llegan al conflicto armado por diferentes razones. Una de ellas, presionados, motivados, manipulados y engañados, de que van a ganar un sueldo, que pueden producir desde el lugar donde los lleven para mejorar el modo de vivendi de su familia. Lo que hacen es sencillamente secuestrar niños, o sea, vía el secuestro de camino, y cojo un niño en el camino y me lo llevo y le pongo un uniforme y lo puedo de pronto hacerse sentir parcialmente importante porque yo le doy un arma, ¿no? Con lo que eso significa para un menor. En la mayoría de las veces está de por medio una amenaza. ¿Usted qué prefiere? ¿Prefiere su hijo vivo con nosotros o prefiere enterrarlo? También se da el caso contrario. A los niños les dicen, ¿ustedes prefieren irse con nosotros o que les matemos a sus papás? Es cierto que hay muchos casos que son de secuestro, de reclutamiento forzoso. En todos los países, las guerrillas, los grupos armados, el ejército puede llegar a reclutar forzosamente puerta por puerta en determinados momentos. Cuando tú oyes las versiones libres de los paramilitares, empieza a salir toda la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que los empresarios han financiado a los paramilitares sin preguntarles por los medios que iban a utilizar. Y uno de esos medios era tener población para poder reclutarla sin importar la edad de esas personas. ...24 de noviembre de 2008... Diario El Tiempo. En su versión libre en Justicia y Paz, el 25 de agosto pasado, Rendón admitió que en los 10 años que estuvo al frente del Elmer, reclutó unos 300 menores. Muchos de ellos se hicieron hombres y se desmovilizaron, pero a otros 149, que eran menores de 18, los mandó directamente para sus casas y ninguna autoridad le preguntó por ellos hasta ahora. Si el niño tiene como referentes de éxito, de poder, de aventura, de triunfo, de autoridad, en el municipio tiene un guerrillero o un paramilitar o un ejército regular legal, claro que le va a sentir una atracción y le va a parecer atractivo el vincularse a un grupo armado. Hay regiones que no podemos desconocer que han sufrido una presencia histórica de estas organizaciones. Hay regiones donde la guerrilla, por ejemplo, lleva varias décadas, y es lógico pues que se generan lazos. Hay familias pues, que tienen sus hijos en la guerrilla, que su padre hace parte de una organización ilegal, que sus vecinos, sus primos, porque pues históricamente llevan 30, 40 años viviendo en la región, 30, 40 años viviendo en la región. A la fuerza tienen que darse este tipo de relaciones. Las causas de estos problemas son múltiples, pero en eso se nos ha ido. Que es que el problema es que el abandono del campo, eso puede ser cierto o no cierto, es que hay muchos mitos construidos cuando alrededor, por ejemplo, de la violencia contra los niños, porque este tema que estamos abocando, lo estamos abocando en el contexto general de la violencia en Colombia contra los niños. No existe en Colombia un grupo poblacional al cual se le violen más los derechos que a los niños. Lo más preocupante de todo eso es que agentes que están acá en lo urbano gozan de esos beneficios
que se producen al explotar a la niñez. Primero por abajo, luego por arriba, solo una oreja, tiro y tengo el nudo. A mis papás los mataron por ayudar a los paramilitares, o al menos de eso los acusaron. Cuando los niños caen en un grupo armado, aparte que resultan el elemento de combate más útil que puede existir porque no son conscientes del peligro, porque tienen una sensación de juego y de realidad, porque no son conscientes de lo que significa matar ni morir, esos niños empiezan a entrar en un proceso de adaptación o de abducción en el cual todo comportamiento que para ti y para mí son negativos, para ellos es recompensado. Con lo cual, 1, 2, 3, al quinto, un comportamiento negativo 5 veces recompensado se convierte en un comportamiento positivo. Porque en tu entorno te da reconocimiento, poder, autoridad y respeto. Los niños son entrenados para la guerra. ¿Y entrenados para la guerra qué significa? Que los obligan a cambiar su trompo, su juguete, su muñeco de peluche o de felpa por la bazooka, por el revólver, por la escopeta, por el AK. Y ellos muchas veces son testigos de los crímenes y de los ajusticiamientos que se hacen, para que ellos vayan ¿qué? Perdiendo el miedo a la guerra y para que se vayan asumiendo un compromiso de que hay que defender la patria, entre comillas, y hay que defender también el uniforme que han recibido. Debe haber un entrenamiento para que los que van a participar de esa guerra no tengan ningún temor, no tengan ningún reparo, no haya ninguna clase de límites. Los métodos que utilizan las organizaciones ilegales para hacer que esos niños superen el miedo, mucho más pues un niño, y lógicamente, seguramente un adulto tendrá miedo en una situación de esas, un niño mucho más, es el acostumbrarlos a usar drogas. A usar drogas que van desde el alcohol, bebidas alcohólicas, hasta pues, otro tipo de drogas como la marihuana, la cocaína. Y en el caso de Sierra Leona encontramos además unos elementos supremamente aberrantes, y es cómo obligaban a los niños a cometer crímenes excepcionalmente atroces para que perdieran el miedo y tuvieran la fuerza para poder combatir. Desde muy temprano en su vinculación los obligaban a entrar en la atrocidad, empezando por el asesinato de sus propios padres y su familia, y la quema de sus casas y de la siembra. Realmente los obligaron a hacer rupturas muy serias con la comunidad y también con su desarrollo moral. Alrededor de la violencia contra los niños ya estamos cansados en Colombia de afiches, diagnósticos, frases bonitas, estudios, simposios, conversatorios y demás. Llegó la hora de tomar decisiones. Punto. El país tiene que tomar una decisión con sus niños. Vamos a considerar un crimen de lesa humanidad, sí o no, el secuestro de niños para la guerra. Cuando cumplí 1 año en la guerrilla, tuve que descuartizar a una persona. Cuando lo hice, la persona ya estaba muerta y fue una orden del comandante. Descuartizar y matar era una forma de perderle miedo a la muerte. Vivimos en una sociedad donde el laxismo es tan ancho que ya nada es anormal. Que llevar a un niño al conflicto armado es normal. Obligar a una niña a que vaya
a un grupo de estos que vienen al margen de la ley para que se involucren y aborten en las montañas de Colombia obligadas porque ha sido violado por el comandante. ¿Es normal? 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 Antes de criminalizar esa pérdida de límites, creo que eso nos debe decir a nosotros por qué una guerra en una sociedad pierde los límites. ¿Cabe solamente hablar de que esa pérdida de límites es de los guerreros o, muy por el contrario, esa pérdida de límites también nos golpea a nosotros como sociedad? ¿No somos una sociedad que también ha perdido los límites? ¿No somos una sociedad que permite que los sujetos sean tratados como objetos en nuestra cotidianidad? ¿No será que nosotros también somos indiferentes porque no nos importa, no tenemos límite absoluto de quienes hacen parte, ni tenemos límite de la niñez misma? Todo nos parece normal. Decimos que no. Por eso digo, ¿cuántos nos hemos preocupado por los niños secuestrados? Díganme. ¿Cuántas veces Colombia ha salido a marchar por sus niños? ¿Cuántas? Yo quiero ver. Uno de los reflejos más grandes que puede haber es que la gente se desentienda del conflicto. Eso ya refleja un grado de deshumanización en la sociedad, porque prácticamente la sociedad se divide en dos grupos, en los afectados por el conflicto y en los no afectados por el conflicto. Y mucha gente se da por satisfecha con tal de que el conflicto no les afecte. ¿Hay algún tipo de formación, de conciencia para estos jóvenes, para estos niños, de que hay unos hermanos suyos en el campo que les están haciendo prácticas ilimitadas? No, no les importa. Ellos se meten en una discoteca para vivir sin límites, para desarrollar su subjetividad, su narcisismo sin límites. La pregunta que yo hago es, ¿no es ese mismo entrenamiento del niño de élite, ese entrenamiento sin límites, análogo al entrenamiento y al reclutamiento sin límites que están haciendo los guerreros de Colombia? Todos los conflictos internacionales o internos tienen unas reglas, unas normas muy claras de las cosas que están permitidas y no están permitidas hacer. Se llama el derecho internacional humanitario, son las reglas de la guerra. En la guerrilla se camina mucho. Tenemos muchos oficios, como limpiar, hacer fogatas y trincheras. Yo muchas veces pensé en escapar, pero los que se escapaban o los mataban o los cogía el ejército para llegar a los campamentos. We have self-mission. Yo no digo que todo tenga que pasar por una solución negociada o por unos acuerdos o por una negociación, como aquí en Colombia siempre se habla de la solución negociada, pero sí pasa por concebir la existencia con el enemigo, entre comillas, y no aniquilarlo. Que el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado. Primer mensaje. El artículo 223 de la Constitución es vigente, claro, contundente, hoy en cualquier parte de la patria Colombia. Segundo, el artículo 11 de la Constitución, el derecho, el respeto a la vida nos corresponde a todos. Y tercero, que esas esculturas y ese desarme ciudadano voluntario nos está diciendo que la gente está cansada de un conflicto armado. Que no solamente es el conflicto armado en los campos de Colombia, en los municipios, en los lugares más apartados, en las montañas de Colombia, que el conflicto armado se está viviendo en la ciudad. El conflicto ha generado una violencia
y una cultura que avala la violencia incluso a muchos niveles. Y eso es un problema, por supuesto, más amplio que el conflicto. Hay unos que creemos que hay que hacer una cirugía mayor de sociedad, que hay que cambiar toda nuestra estructura, desde lo jurídico, desde lo formativo con los niños, y esa decisión la va a tomar el pueblo colombiano. El día que salga a votar por primera vez en su historia por los niños y sus derechos. La prisión perpetua no resuelve el problema, ni es el fin en sí mismo, es el medio a través del cual vamos a producir esa cirugía mayor de sociedad. Por lo menos creo que el mínimo punto de partida es yo, desde mi puesto en la sociedad, ¿qué puedo hacer? La solución es simple. Una sociedad que se vaya, que se vuelque a la protección de su infancia, la protección de la infancia rural, que es la que está inserta en esto, que ponga límites al conflicto, que lo proteja, que los llene de oportunidades. Hablo de la sociedad porque es la sociedad, su conciencia, la única que puede darle goce efectivo a los derechos. Los derechos son una consagración formal que se los tiene que creer una sociedad. Hasta que la sociedad colombiana no entienda que ella debe poner el cuerpo para producir los límites a esta guerra, no va a haber solución a este problema. Y lo que a mí más preocupante me parece de esta situación y del contexto actual es que en la sociedad hay un discurso regado en lo social de que se pueden violar los límites para poder alcanzar el objetivo final, que es ganar la guerra. Eso es un mensaje perverso para todos los actores, porque los actores dirán: se pueden violar todas las reglas, absolutamente todas las reglas para ganar la guerra. Y eso no solamente lo va a decir el Estado, eso también lo van a decir los grupos insurgentes. La sociedad debe tener un discurso de derechos, de límites que hay que ponerse a los sujetos, al capital, para poder armar una sociedad, para poder respetar los derechos. La maleta me pesaba tanto que o era el oso o el fusil. Jaime se desmovilizó en el año 2006. Actualmente recibe ayuda psicológica con el fin de terminar su programa de reinmersión a la vida civil.
Todos los grupos han comentado los convenios de Ginebra, mientras que en algunas ocasiones han demostrado su voluntad de cumplir estos requisitos, en otros momentos han expresado sus reservas sobre la aplicabilidad de varias de sus prohibiciones, entre ellas la del reclutamiento de niños a la guerra irregular colombiana. Organización Human Rights Watch. Era cierto, más que ver andado ciego. ¿Y qué esperas de mí? Si no te siento, solo veo lo que quiero, solo hago lo que pienso, y esta vez no se trata de mí. Me acostumbré a pensar que no había nada más. El vacío que ahora está, solo lo puedo llenar con un poco de verdad. No te quiero ver crecer en medio de balas, en medio de balas. Y no te quiero ver caer en medio de balas, en medio de balas, balas. No te quiero ver crecer en medio de balas, en medio de balas. Y no te quiero ver caer en medio de balas, en medio de balas, balas. Sé cuál es tu realidad, no te quiero ver más en medio de una estúpida guerra que dominan las balas y dominan las bestias.